El 23 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Libro, que conmemora la muerte el 23 de abril de 1616 de Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, afincado en Montilla. Por ello, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Iznájar ha organizado un maratón de lectura. Casi un centenar de vecinos y vecinas de Iznájar leerán el inicio de algunos de los mejores libros de la historia de la literatura universal, con el objetivo de animar a la lectura, de invitar a descubrir el placer de un buen libro y de valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Desde aquí, antes de comenzar, enviar un saludo y un recuerdo a la persona que debería de estar aquí presentando este programa y gran precursora de esta iniciativa, que debido a su afonía no ha podido participar. Toñi Gómez, concejala de Cultura del Ayuntamiento y jefa de estudios y profesora de literatura del Instituto Mirador del Genil. También, por supuesto, agradecer a las grandes protagonistas de este espacio, a las personas que han participado enviando sus audios para hacer posible estas 2 horas de lectura de algunos de los libros más importantes de la literatura universal. Aquí comienza. Hola, soy López Ruiz, alcalde de Iznájar. En primer lugar, quería desearos un feliz día del libro. Este año, pues, un poco especial por estas circunstancias tan complicadas que estamos viviendo. También quería felicitar a nuestra radio por esta iniciativa para festejar este día. A mí me ha tocado abrir esta lectura con el primer párrafo de la obra cumbre de nuestra literatura, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Ese primer párrafo dice así: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza el astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo, para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo. Los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran maducador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay algunas diferencias en los autores que desde caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no salga un punto de la verdad. Hola, soy Paco Quintana y en este programa especial de Radio Iznájar, dedicado al Día del Libro de este 2020, un tanto triste, quiero colaborar también leyendo el comienzo del libro Lolita, de Nabokov. Ánimo para todos, que ya estamos cerca de terminar con esta pesadilla, ¿vale? Lolita, luz de mi vida, fuego de mi entraña, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero en el borde de los dientes. Lolita. Era lo, sencillamente lo, por la mañana. 1,48 m de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mi brazo era siempre Lolita.
Hola, soy Isabel Lobato y para conmemorar el Día del Libro, este año tan extraño desde casa, debido a la crisis sanitaria que estamos padeciendo, quiero compartir con vosotros y vosotras un poema de Pablo Neruda, de su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. El poema 15 dice así: Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas, y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo, déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Mucho ánimo y mucha fuerza para todos y todas. Vamos a salir de esta crisis y vamos a salir más fuertes y más unidos. Gracias a Radio INNAJAR y a nuestra Biblioteca Pública Municipal por esta iniciativa. ¡Feliz Día del Libro! Hola, soy Rafael Real y voy a leer el comienzo del libro Niebla, de Miguel de Unamuno. Al aparecer Augusto a la puerta de su casa, extendió el brazo derecho, con la mano palma abajo y abierta, y dirigiendo los ojos al cielo se quedó un momento parado en esta actitud estatuaria y augusta. No era que tomaba posesión del mundo exterior, sino era que observaba si llovía, y al recibir en el dorso de la mano el frascón lento roballo frunció el sobrecejo, y no era tampoco que le molestase la llovizna, sino el tener que abrir el paraguas. Estaba tan elegante, tan esbelto, plegado, y dentro de su funda, un paraguas cerrado es tan elegante como feo es un paraguas abierto. Hola, soy David Padilla, concejal de Festejos y Deportes del Ayuntamiento de INNAJAR. Este año, debido a la celebración del Día del Libro, vamos a leer el comienzo de varios libros. En mi caso, voy a leer el comienzo de La ciudad de cristal, de Paul Auster. Todo empezó por un número equivocado. El teléfono sonó 3 veces en mitad de la noche, y la voz al otro lado preguntó por alguien que no era él. Mucho más tarde, cuando pudo pensar en las cosas que sucedieron, llegaría a la conclusión de que nada era real excepto el azar. Pero eso fue mucho más tarde. Al principio, no había más que el suceso y sus consecuencias. Si hubiera podido ser diferente, o si todo estaba predeterminado desde que la primera palabra salió de la boca del desconocido, no es la cuestión. La cuestión es la historia misma, y si significa algo o no significa nada no es la historia quien ha de decidirlo. Muy buenas, un saludo a todos. Soy Manolo Quintana, ya todos me conocéis, y voy a leer un fragmento con motivo del Día Internacional del Libro Confinados, del ejemplar de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Nací en el año 1632 en la ciudad de York, de una buena familia, aunque no del país, pues mi padre era extranjero, oriundo de Bremen, que se había radicado inicialmente en Hull, gracias al comercio. Poseía un considerable patrimonio y, al abandonar los negocios,
vino a vivir a York, donde casó con mi madre, que pertenecía a una distinguida familia de la región, de nombre Robinson, razón por la cual yo fui llamado Robinson Crusoe. Hola, soy Ana María Núñez, perdóname por la pronunciación. Voy a leer el comienzo del libro de Jane Eyre de Charlotte Brontë, Gran Bretaña, en el siglo XIX. Aquel día no hubo manera de dar un paseo. El caso es que por la mañana anduvimos deambulando una hora entre los pelados arbustos. Pero después de comer, y la señora Reed, cuando no había invitados, comía pronto, el helado invernal había acarreado unas nubes tan sombrías y una lluvia tan penetrante que volver a poner el pie fuera de casa era algo que a nadie se le pasaba por la cabeza. Yo me alegré. Bueno, pues quiero dar la enhorabuena a la biblioteca y a Radio Nájar por esta iniciativa. Mucho ánimo para todos y no olvidaros nunca de leer. Un beso. Soy Antonio Quintana Luque y voy a leer el texto recomendado de la tragicomedia de Calisto y Melibea, obra vulgarmente conocida como La Celestina, de Fernando de Rojas. Calisto ha entrado en busca de un halcón en la huerta que hay en la casa de Melibea, y allí se encuentran. Rendido de amor por ella, empieza a hablarle. Melibea lo rechaza con gran dureza, y Calisto se marcha a su casa muy angustiado. Le cuenta la pena de su amor a Sempronio, su criado, quien después de escucharlo le recomienda que le pida ayuda a la vieja alcahueta Celestina, en cuya casa vive Elisia, de la que el criado está enamorado. Calisto acepta, y cuando Sempronio llega a casa de Celestina, Elisia está con un cliente, al que esconde. Sempronio le explica a la vieja el asunto que allí lo trae, y juntos se dirigen a la casa de Calisto. Cuando llegan, Pármeno, otro criado de Calisto, reconoce la Celestina, y antes de abrir la puerta le cuenta a su amo los oficios a los que la alcahueta se dedica, y le advierte del peligro que corre tratando con esa mujer. Celestina entra finalmente en la casa y es saludada con gran alegría por Calisto. Celestina y Pármeno se quedan un momento a solas y en una intensa conversación la alcahueta trata de convencer al criado para que se una a ella y a Sempronio y aprovecharse así de los amores de su amo. Le promete conquistarle a Areusa, prostituta de la que está enamorado Pármeno, y le recuerda con entusiasmo la amistad que tuvo con su madre cuando él era pequeño. Hola, soy Belén Ortiz y voy a leer el inicio de la Ilíada. Canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase así la voluntad de Zeus, desde que se separaron, disputando el Átrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? El hijo de Leto y de Zeus, airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres perecían por el ultraje que el Átrida infiriera al sacerdote Crises. Este, deseando redimir a su hija, se había presentado en las veleras naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas de Apolo, el que hiere de lejos, que pendían de auro cetro en la mano, y a todos los aqueos, y particularmente a los dos Átridas, caudillos de pueblo, así les suplicaba: Átrida y demás aqueos de hermosa greva, los dioses que poseen olímpicos palacios os permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria. Poned en libertad a mi hija
y recibí el rescate, venerado hijo de Zeus, a Apolo, el que hiere de lejos. Hola, buenas. Soy Abraham Campillo y voy a leer un extracto del libro Luces de Bohemia de Valle Inclán. Pero antes me gustaría dar un mensaje de ánimo a todo el pueblo de Inaja. Saldremos de esta. Hora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes. Sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre ciego es un hiperbólico andaluz, poeta de odas y madrigales, Máximo Estrella. A la pelirrubia, por ser francesa, le dicen en la vecindad Madame Colette. Hola, soy Ana Muñoz y me gustaría compartir con vosotros el comienzo de la novela 1984 de George Orwell. Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores demasiado grande para hallarse en su interior estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de 1 metro de anchura. La cara de un hombre de unos 45 años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Pues nada, si queréis continuar y ver cómo sigue y cómo finaliza esta novela, os invito a leerla. Un beso para todos y que seáis muy felices. Hola, me llamo Javier Dieguez y voy a leeros el principio del libro Ulises, de James Joyce. Majestuoso, el orondo Buck Mulligan llegó por el hueco de la escalera, portando un cuenco lleno de espuma sobre el que un espejo y una navaja de afeitar se cruzaban. Un batín amarillo, desatado, se ondulaba delicadamente a su espalda en el aire apacible de la mañana. Elevó el cuenco y entonó: Introibo ad altare Dei. Se detuvo, escudriñó la escalera oscura, sinuosa y llamó rudamente: «¡Sube, Kench! ¡Sube, desgraciado jesuita!». Solemnemente dio unos pasos al frente y se montó sobre la explanada redonda. Dio media vuelta y bendijo gravemente 3 veces la torre, la tierra circundante y las montañas que amanecían. Luego, al darse cuenta de Stephen Dedalus, se inclinó hacia él y trazó rápidas cruces en el aire, barbotando y agitando la cabeza. Stephen Dedalus, molesto y adormilado, apoyó los brazos en el remate de la escalera y miró fríamente la cara agitada barbotante que lo bendecía, equina en extensión y el pelo claro intonso, veteado y tintado como roble pálido. Hola, soy Victoria Roldán y os voy a leer el comienzo del libro El amante, de Marguerite Duras, Francia, siglo XX. Un día, ya entrada en años, en el vestíbulo de un edificio público, un hombre se me acercó. Se dio a conocer y me dijo: «La conozco desde siempre. Todo el mundo dice que de joven era usted hermosa. Me he acercado para decirle que, en mi opinión, la considero más hermosa ahora que en su juventud. Su rostro de muchacha me gustaba mucho menos que el de ahora devastado». Hola, buenas, soy Cristóbal Cobo, director gerente de la Escuela de la Naturaleza y Educación Ambiental NATEAM, y voy a leer unas líneas de la novela del género narrativo titulada Madame Bovary, obra del director Gustave Flaubert, la cual se publicó por entregas en la revista de París
durante los meses de octubre de 1856 y diciembre de ese mismo año. Al año siguiente, en 1857, se publicó en forma de libro y dice así: estábamos en la sala de estudio cuando entró el director, seguido de un novato con atuendo pueblerino y de un celador cargado de un gran pupitre. Los que dormitaban se despertaron y todos se fueron poniendo en pie como si los hubieran sorprendido en su trabajo. Hola, soy Alba Doncel y con motivo de la celebración del Día del Libro voy a leeros el comienzo del libro El guardián entre el centeno, de Jerome David Salinger, y dice así: si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield, pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero, porque es una lata, y segundo, porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada. Para esas cosas son muy especiales, sobre todo mi padre. Son buena gente, no digo que no, pero a quisquillosos no hay quien les gane. Además, no crean que voy a contarles mi autobiografía con pelos y señales. Solo voy a hablarles de una cosa de locos que me pasó durante las navidades pasadas, antes de que me quedara tan débil que tuvieran que mandarme aquí a reponerme un poco. A DB tampoco le he contado más, y eso que es mi hermano. Hola, soy José Luis Lechado y voy a dar lectura a la novela de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman a este paso. Los conductores, impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Hola, soy Anato Rubia y voy a leer el inicio de la novela Crónica de una muerte anunciada, García Márquez. El día en que lo iban a matar, Santiago Nasal se despertó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con pájaros, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros, me dijo. Soy Rafael Doncel y voy a dar lectura al comienzo del libro El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, nacido en Sudáfrica en 1892 y fallecido en Inglaterra en 1973. Dice así: cuando el señor Bilbo Bolsón de Bolsón Cerrado anunció que muy pronto celebraría su cumpleaños 111º con una fiesta de especial magnificencia, hubo muchos comentarios y excitación en Hobbiton. Bilbo era muy rico y muy peculiar y había sido el asombro de la comarca durante 60 años, desde su memorable desaparición e inesperado regreso. Las riquezas que había traído de aquellos viajes se habían convertido en leyenda local y era creencia común, contra todo lo que pudieran decir los viejos, que en la colina de Bolsón Cerrado había muchos túneles atiborrados de tesoros. Como si esto no fuera suficiente para darle fama,
el prolongado vigor del señor Bolsón era la maravilla de la comarca. El tiempo pasaba, pero parecía afectarlo muy poco. A los 90 años tenía el mismo aspecto que a los 50. A los 99 comenzaron a considerarlo bien conservado, pero sin cambios hubiese estado más cerca de la verdad. Hola amigos, paso a leeros un pequeño párrafo del Premio Nobel de 1982, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construida a orillas de un río de agua diáfana que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo. Os deseo feliz día del libro, cuidado y sobre todo el que pueda, quedaos en casa. Yo me quedo en casa. Muy buenas, iznajeños e iznajeñas. Soy Antonio Llamas Ordóñez. La censura franquista en su día prohibió la publicación del Túnez de Ernesto Sabato, por considerar que si se prescindía de la intención simbólica del autor, no quedaba más que una novela pornográfica en la que se relatan un adulterio y un asesinato. Procedo a leer un pequeño texto de esta obra. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que en el proceso está el recuerdo de todo y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por qué, en realidad siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase «todo tiempo pasado fue mejor» no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que felizmente la gente las echa al olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar perfectamente los hechos malos, y así casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor, si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado. Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la tenebrosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. Soy Belén Llamas y así comienza El lobo estepario, de Hermann Hesse, Alemania, siglo XIX, siglo XX. Contiene este libro las anotaciones que nos quedan de aquel hombre, al que con una expresión que él mismo usaba muchas veces llamábamos el lobo estepario. No porque examinarse su manuscrito requiere un prólogo introductor. A mí me es, en todo caso, una necesidad agregar a las hojas del lobo estepario algunas en las que he de procurar estampar mi recuerdo de tal individuo. No es gran cosa lo que sé de él, y especialmente me han quedado desconocidos su pasado y su origen. El lobo estepario era un hombre de unos 50 años, que hace algunos fue a casa de mi tía buscando una habitación amueblada. Alquiló el cuarto del doblado y la pequeña alcoba contigua. Volvió a los pocos días con 2 baúles y un cajón grande de libros, y habitó en nuestra casa 9 o 10 meses. Muy buenas, soy Dionis Lechado y os voy a leer el comienzo del libro La Eneida, del poeta romano Publio Virgilio Marón. Canto las hazañas y al héroe que, huyendo por imposición del destino,
fue el primero en llegar desde las costas de Troya a Italia y a las riberas del Lavinio. Lanzado durante mucho tiempo por tierras y mar, por la violencia de los dioses del Olimpo, a causa de la cólera siempre viva de la cruel Juno, fue víctima también de numerosos sufrimientos en la guerra, hasta poder llegar a fundar una ciudad e introducir sus dioses en el Lacio. De allí nacieron la raza latina, los padres de Alba y los muros de la altiva Roma. Musa, recuérdame las causas. ¿Por qué ofensa a su divinidad? ¿O por qué motivo de dolor la reina de los dioses empujó a un héroe que se distinguía por su piedad a sufrir tantas desventuras y a afrontar tantos sufrimientos? ¿De tan profundo rencor están poseídos los espíritus de los dioses celestes? Buenos días, soy Pepa Lechado, pertenezco al grupo de lectura de la Biblioteca Municipal. A mí me ha tocado empezar con la historia de la Odisea, un gran clásico de la literatura de todos los tiempos. Solamente deciros que leer es vivir 1000 veces, vivir 1000 historias en miles de tiempos y en miles de espacios. Es la mejor manera de evadirnos, es la mejor manera de transportar nuestra mente a otras historias y a otras realidades. En estos momentos tan difíciles es la tabla de salvación de muchísima gente, porque en el momento que te pones a leer te metes dentro de la historia, aunque no nos concentremos, aunque estamos un poco despistados por todo lo que está pasando, pero bueno, siempre es una manera de evadirse y de, ya os digo, de vivir otras historias, vivir otras vidas y vivir otros momentos. Por eso la lectura nunca ha faltado en mi casa. Siempre ha habido libros, siempre nos han visto con un libro en la mano, y yo es lo que creo que es lo que deberéis de hacer todos, que vuestros hijos, para que se habitúen a leer y aprendan a leer, os vean siempre a ustedes, los papás, con un libro en la mano, libros en la casa, libros en las habitaciones de ellos, que no encuentren un motivo para decir no leo porque no me han dicho nunca coge el libro y lee, porque es la mejor manera también de instruirlos, de que aprendan a leer, a expresarse, a comunicar sentimientos y palabras que de otra manera no lo hubiesen aprendido. Bueno, pues sin nada más voy a comenzar a leer la Odisea. Homero, Grecia, siglo VIII a.C. Háblame, musa, del varón de gran ingenio, que anduvo errante muchísimo tiempo, después de que destruyó la sagrada ciudad de Troya, y que vio las ciudades de muchos hombres, y conoció su manera de pensar, pero padeció aún en el mar muchos dolores en su ánimo, procurando conservar su vida y el regreso de sus compañeros. Mas ni siquiera así terminó de salvar a sus compañeros, aunque lo deseaba vivamente, pues perecieron por sus propios actos temerarios. Hola, feliz día del libro. Soy Antonio Quintana y os voy a leer un fragmento de mi novela inédita, El cadáver de mi enemigo. Te pillé, ya te tengo. Mírala, tan negra y repugnante como la mismísima madre de Satanás. La cucaracha se debatía patas arriba sobre el enlosado de la cocina, después de los golpes que Andonda le había dado con la escoba. La mujer se agachó y cogió el insecto por las antenas con los dedos índice y pulgar. Lo elevó a la altura de su rostro y observó cómo el malparado bicho aún movía las patas con dificultad. Tan asquerosa como todas ellas.
y con una sonrisa de satisfacción la echó en el recipiente. «Puta, puta, puta», repetía a ritmo de metralleta mientras mezclaba con las hortalizas y el pan mojado aquella inmundicia, que pronto desaparecería entre la masa del gazpacho sin dejar huella, tal y como si se tratara de un ingrediente más. A cada golpe que daba al bicho, de tamaño considerable, sonaba un cras, cras, y al ritmo de los crujidos, mezclados con los escopitajos, salían las maldiciones de la boca de la sirvienta. «Marranas, puercas», decían Donda sin dejar de dar golpes con la mano del almirez en la masa rosada. Ojalá fuera la cabeza de una de ellas. «Toma, doña Emilia, toma, 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 todas iguales de madrastronas, todas igualitas, puta la madre, putas las hijas y puta la manta que las cobija». Y como decía la copla: «¿Cuándo querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva? Que los pobres coman pan y los ricos coman mierda». Hola, mi nombre es Beatriz Campillo Muñoz. Voy a leer el comienzo del libro La Metamorfosis de Franz Kafka. Cuando Gregorio Samsa se despertó una noche de un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido en partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse ya el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. Un saludo, mucha fuerza y mucho ánimo. Hola, soy Miguel Ángel Garrido y en este día del libro os quiero leer este poema titulado Brújulas, extraído del libro Picados suaves sobre el agua de Antonio Luis Ginés Muñoz. Y dice así: es hora de esparcirse, de lanzarse a los valles y los pueblos, de abrir planos y señalar puntos remotos. Apenas importa el equipaje, solo cruzar y no detenerse más de lo preciso, ganar segundos en las puestas de sol, dormirse con otros colores y otros sonidos, dejar que la noche se cierre en el cielo como dos cuerpos que no quieren separarse. Hora de abandonar esta ciudad sin pulso, de partir hacia lo desconocido en la espera de un hallazgo que calme las frías noches por llegar, no quedarse inmóvil, sufrir los minutos del desánimo. En esta cuarentena, mi receta: libros. Yo me quedo en casa. Mucho ánimo. Hola, soy Ana Muñoz Lechado. Voy a leer el comienzo del libro Rayuela de Julio Cortázar, que fue escrito en Argentina en el siglo XX. ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la Rue de Seine, al arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya que su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Hola, soy Rubén López y voy a leer el libro El viejo y el mar de Ernest Hemingway, Premio Nobel de 1954. Era un viejo que pescaba solo en un bote en la corriente del Golfo, y hacía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho, pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salado, lo cual era la peor forma de la mala suerte, y por orden de sus padres el muchacho había salido en otro bote, que cogió 3 buenos peces la primera semana. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío, y siempre bajaba a ayudarle a cargar los rayos de sedal o el bichero y el arpón y la vela
arrollada al mástil. La vela estaba remendada con sacos de harina y, arrollada, parecía una bandera en permanente derrota. El viejo era flaco y desgarbado, con arrugas profundas en la parte posterior del cuello. Las pardas manchas del benigno cáncer de la piel que el sol produce con sus reflejos en el mar tropical estaban en sus mejillas. Estas pecas corrían por los lados de su cara, hasta bastante abajo, y sus manos tenían las hondas cicatrices que causa la manipulación de las cuerdas cuando sujetan las grandes peces. Pero ninguna de estas cicatrices era reciente, eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto. Hola a todos, soy Juani Rosales y en estos días de confinamiento una actividad estupenda es la lectura. La lectura para la mente es lo que el ejercicio es para el cuerpo. Yo voy a leer un trozo del libro de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, Premio Nobel del 2010, y dice así: Desde la puerta de la Crónica Santiago mira la avenida Tacna, sin amor, automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodeaban entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a andar, despacio, hacia la colmena, las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltando por transeúntes que avanzan, también hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú, zabalita, se había jodido en algún momento. Piensa, ¿en cuál? Hola, soy Antonio José Ramírez y voy a leer el comienzo del libro El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez. El coronel destapó el tarro de café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, virtió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla, hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata. Mientras esperaba que hirviera la infusión, sentado junto a la hornilla de barro cocido en una actitud confiada e inocente expectativa, el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre. Buenas, me llamo María Inmaculada Espinar y voy a leer El principio de los teólogos, de Jorge Luis Borges. Arrasado el jardín, profanados los cálices y las aras, entraron a caballo los unos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incomprensibles y los vitupearon y los quemaron. ¿Acaso temerosos de que las letras encubrieran blasfemias contra su Dios, que era una cimitarra de hierro? Ardieron palimpsestos y códices, pero en el corazón de la hoguera, entre la ceniza, perduró casi intacto el libro 12 de la Civitas Dei, que narra que Platón enseñó en Atenas que al cabo de los siglos todas las cosas recuperarán su estado anterior, y él, en Atenas, ante el mismo auditorio, de nuevo enseñará esa doctrina. Hola, soy Antonio Ramírez Espinar y voy a leer el comienzo de Peter Pan. A ver, todos los niños crecen excepto uno. No tardan en saber que van a crecer, y Wendy lo supo de la siguiente manera. Un día, cuando tenía 2 años, estaba jugando en el jardín, arrancó una flor más y corrió hasta su madre con ella. Supongo que debía estar encantadora, ya que la señora Darling se llevó la mano al corazón y exclamó: «Oh, ¿por qué no podrás quedarte así para siempre?» No hablaron más del asunto, pero desde entonces Wendy supo que tenía
que crecer. Siempre se sabe eso a partir de los 2 años. Los 2 años marcan el principio y el fin. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Vanessa Lizana y voy a comenzar leyendo el comienzo del libro titulado El hombre invisible, de Ralph Ellison. Soy un hombre invisible. No soy uno de aquellos trasgos que atormentaban a Edgar Allan Poe, ni tampoco uno de esos ectoplasmas de las películas de Hollywood. Soy un hombre real, de carne y hueso, con músculos y humores, e incluso cabe afirmar que poseo una mente. Sabed que si soy invisible ello se debe tan solo a que la gente se niega a verme. Soy como las cabezas separadas del tronco, que a veces veis en las barracas de feria. Soy como un reflejo de crueles espejos con duros cristales deformantes. Cuantos se acercan a mí únicamente ven lo que me rodea, o invento de su imaginación. Lo ven todo, cualquier cosa menos mi persona. La isla del tesoro, de Stevenson. El Squire Trelawney, el Dr. Livesey y algunos otros caballeros me han indicado que ponga por escrito todo lo referente a la isla del tesoro, sin omitir detalle, aunque sin mencionar la posición de la isla, ya que todavía en ella quedan riquezas enterradas. Y por ello tomo mi pluma en este año de gracia de 1700 y mi memoria se remonta al tiempo en que mi padre era dueño de la hostería Almirante Benbow, y el viejo curtido navegante, con su rostro cruzado por un sablazo, buscó cobijo bajo nuestro techo. Hola, soy Paqui. Este año la Feria del Libro lo vamos a hacer desde casa. Os voy a leer un trocito del libro Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de 1956. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual 2 escarabajos de cristal negro. Hola, soy Guillermo y voy a leer un trocito del libro de la aventura de Huckleberry Finn, escrito por Mark Twain en Estados Unidos entre los siglos XVIII y XIX. No sabréis quién soy yo si no habéis leído un libro titulado La aventura de Tom Sawyer, pero no importa. Ese libro lo escribió el señor Mark Twain y contó la verdad casi siempre. Algunas cosas las exageró, pero casi siempre dijo la verdad. Eso no es nada. Hola, soy Olga y os voy a leer un cachito de la montaña mágica de Thomas Mann, que fue Premio Nobel de 1929 en Alemania. Un modesto joven se dirigía en pleno verano desde Hamburgo, su ciudad natal, a Davos-Platz, en el cantón de los Grisones. Iba allí a hacer una visita de 3 semanas, pero desde Hamburgo hasta aquella altura el viaje es largo, demasiado largo, en verdad, con relación a la brevedad de la estancia proyectada. Se pasa por diferentes comarcas, subiendo y bajando desde lo alto de la meseta de la Alemania meridional hasta la ribera del mar Suabo, y luego, en buque, sobre las olas saltarinas, por encima de abismos que en otro tiempo se consideraban insondables. Hola, mi nombre es Francisco Real, aunque me conocéis más por Chiqui. Voy a leer el principio del libro de Albert Camus, El extranjero, L'étranger, en francés. Es la primera novela de Albert Camus, publicada en 1942. Suele asociarse a la filosofía del absurdo. El protagonista, Bersol, es un francés argelino,
Como curiosidad, en 1967 fue adaptado al cine por Luchino Visconti y protagonizado por Marcello Mastroianni. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. El asilo de ancianos está en Marengo, a 80 kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las 2 y llegaré por la tarde. De esa manera podré velarla y regresaré mañana por la noche. Pedí 2 días de licencia a mi patrón y no pudo negármelos ante una excusa semejante. Pero no parecía satisfecho. Llegué a decirle: no es culpa mía. No me respondió. Pensé entonces que no debía haberle dicho esto. Al fin y al cabo, no tenía por qué excusarme. Más bien le correspondía a él presentarme las condolencias. Pero lo hará sin duda pasado mañana, cuando me vea de luto. Por ahora es un poco como si mamá no estuviera muerta. Después del entierro, por el contrario, será un asunto archivado y todo habrá adquirido aspecto más oficial. Tomé el autobús a las 2, hacía mucho calor. Comí en el restaurante de Celeste como de costumbre. Todos se condolieron mucho de mí y Celeste me dijo: madre hay una sola. Cuando partí me acompañaron hasta la puerta. Me sentía un poco aturdido, pues fue necesario que subiera hasta la habitación de Manuel para pedirle prestados una corbata negra y un brazal. Él perdió a su tío hace unos meses. Hola, soy Piedad Osuna y os voy a leer el comienzo del libro de William Faulkner, Mientras agonizo. Es de un autor norteamericano y que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1949. Creo que todos lo conocimos por la película de José Luis Cuerda, Amanece, que no es poco. La chica está en pie, abanicándola junto a la cama. Al entrar nosotros, ella vuelve la cabeza y nos mira. Hace ya 10 días que está como muerta. Me da la impresión de que ella, por haber sido durante tanto tiempo una parte de Anse, ni siquiera puede hacer ese cambio, si es que eso es un cambio. Hasta me acuerdo de cómo, cuando yo era joven, creía que la muerte era un fenómeno del cuerpo. Sin embargo, ahora sé que no es más que una función de la mente, una función de las mentes de quienes sufren la pérdida. Los nihilistas dicen que la muerte es el final, los funcionalistas que el comienzo, pero en realidad no es más que un simple inquilino o familia que deja su habitación o su ciudad. Buenas a todos, soy Antonio García y os deseo a todos un feliz día del libro. Voy a leer a continuación un fragmento del Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, Estados Unidos, siglo XX. En mi primera infancia mi padre me dio un consejo que desde entonces no ha cesado de darme vueltas por la cabeza. Cada vez que te sientas inclinado a criticar a alguien, me dijo, ten presente que no todo el mundo ha tenido tus ventajas. No añadió más, pero ambos no hemos sido nunca muy comunicativos dentro de nuestra habitual reserva, por lo cual comprendí que con sus palabras quería decir mucho más. Queda dicho que tengo una gran tendencia a reservarme toda opinión, hábito que me ha facilitado el conocimiento de las más extraordinarias naturalezas y también me ha hecho víctima de no pocos latosos sempiternos. Cuando esta cualidad aparece en una persona normal, es captada
en el acto por la mente anormal, que inmediatamente se adhiere a ella. Así fue como en la universidad se me acusaba con toda injusticia de ser un político porque conocía los secretos agravios de desenfrenados y desconocidos seres. Soy Piedad López y voy a leer El principio del mundo de Sofía de Jostein Gaarder. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. Sofía Munchen volvía a casa después del instituto. La primera parte del camino la había hecho en compañía de Jorunn. Habían hablado de robots. Jorunn opinaba que el cerebro humano era como un sofisticado ordenador. Sofía no estaba muy segura de estar de acuerdo. Un ser humano tenía que ser algo más que una máquina. Se habían despedido junto al hipermercado. Sofía vivía al final de una gran urbanización de chalets y su camino al instituto era casi el doble que el de Jorunn. Era como si su casa se encontrara en el fin del mundo, pues más allá de su jardín no había ninguna casa más. Allí comenzaba el espeso bosque. Giró para meterse por el camino del trébol. Al final hacía una brusca curva que solían llamar curva del capitán. Aquí solo había gente los sábados y los domingos. Era uno de los primeros días de mayo. En algunos jardines se veían tupidas coronas de narcisos bajo los árboles frutales. Los abedules tenían ya una fina capa de encaje verde. Era curioso ver cómo todo empezaba a crecer y brotar en esta época del año. ¿Cuál era la causa de que kilos y kilos de esa materia vegetal verde saliera a chorros de la tierra inanimada en cuanto las temperaturas subían y desaparecían los últimos restos de nieve? Hola, soy Ángel Repiso y voy a leer un fragmento de un libro llamado Los 5 viven una nueva aventura. Vacaciones de Navidad. Faltaba solo una semana para la Navidad y las alumnas del colegio Guylands estaban sentadas alrededor de la mesa del desayuno, charlando y haciendo planes para las próximas vacaciones. Ana se sentó a la mesa y abrió el sobre de la carta que acababa de recibir. «Mira esto», le dijo su prima Georgina, que estaba sentada a su lado. «Es una carta de papá. Y eso que ayer mismo él y mamá me escribieron otra». «Espero que no traiga malas noticias», dijo Jorge. La prima de Ana no admitía que la llamasen Georgina, hasta tal punto que incluso la profesora la llamaba Jorge. En realidad parecía un chico con sus cortos y rizados cabellos y sus ademanes algo masculinos. Miró ansiosamente a Ana mientras ésta iba leyendo la carta. «Oh, Jorge, no podremos pasar las vacaciones en mi casa», dijo Ana con lágrimas en los ojos. «¡Feliz día del libro!» Hola, mi nombre es María José y voy a leer el comienzo del libro Historia de dos ciudades. Esta es una novela histórica escrita por Dickens, publicada a mediados del siglo XIX y ambientada en el siglo XVIII, concretamente en la época de la Revolución Francesa. Las dos ciudades de las que nos habla son Londres y París, ciudades muy diferentes entre sí y también en aquella época. Comienza así. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Hola, buenas tardes, soy Antonio Flores y voy a leer el comienzo del libro Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky, Rusia, siglo XIX.
Hacía 4 años y 7 meses que no había vuelto a ver la casa de columnas blancas, con su frontón de ceñudas molduras que le daban una severidad de palacio de justicia, y ahora ante muebles y trastos colocados en su lugar invariable. Tenía la casi penosa sensación de que el tiempo se hubiera revertido. Cerca del farol, la cortina de color vino, donde trepaba el rosal, la jaula vacía. Hola, Inaja. Soy Mari Carmen Pavón, la fisio. Os voy a leer un fragmento de La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, del siglo XIX. La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, paja y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina revolando y persiguiéndose, como mariposas que se buscan y huyen y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. Cual turbas de pilluelos, aquellas migajas de la basura, aquellas sobras de todo se juntaban en un montón, parábanse como dormidas un momento y brincaban de nuevo sobresaltadas, dispersándose, trepando unas por las paredes hasta los cristales temblorosos de los faroles, otras hasta los carteles de papel mal pegados a las esquinas, y había pluma que llegaba a un tercer piso, y arenilla que se incrustaba para días, o para años, en la vidriera de un escaparate, agarrada a un plomo. ¡Feliz día del libro! Gracias, adiós. Hola, soy Paco Lechado y os voy a leer el comienzo del libro Yo, Claudio, de Robert Graves. Yo, Tiberio Claudio, Druso, Nerón, Germánico, esto y lo otro y lo de más allá, porque no pienso molestaros todavía con todos mis títulos, que otrora, no hace mucho, fui conocido por mis parientes, amigos y colaboradores como Claudio el Idiota, o ese Claudio, o Claudio el Tartamudo, o Claudio, o cuando mucho como el pobre tío Claudio. Voy a escribir ahora esta extraña historia de mi vida. Hola, soy María del Mar Justicia y os voy a leer el comienzo del libro Asfixia, de Chuck Palahniuk. Si vas a leer esto, no te preocupes. Al cabo de un par de páginas ya no querrás estar aquí. Así que olvídalo, aléjate, lárgate mientras sigas entero, sálvate. Seguro que hay algo mejor en la televisión, o, ya que tienes tanto tiempo libre, a lo mejor puedes hacer un cursillo nocturno. Hazte médico, puedes hacer algo útil con tu vida. Llévate a ti mismo a cenar, tíñete el pelo. No te vas a volver más joven. Al principio lo que se cuenta aquí te va a cabrear, luego se volverá cada vez peor. Lo que vas a encontrar aquí es la estúpida historia de un niño estúpido, una estúpida historia real sobre alguien con quien nunca te querrías cruzar. Imagínate a un pobre colgado de mierda que no te llega a la cintura, con una mata de pelo rubio peinado con raya al lado. Imagínate a esa mierdecilla de niñato sonriendo en su vieja foto de la escuela, con agujeros donde se le han caído los dientes de leche y los primeros dientes adultos saliendo de cada uno por su lado. Imagínatelo llevando un jersey estúpido a rayas azules y amarillas, un jersey que le regalaron por su cumpleaños y que era su favorito. Ya, a esta temprana edad, imagínatelo mordiéndose sus uñas de gilipollas. Sus zapatos favoritos son los Keds, su comida favorita las putas salchichas rebozadas de maíz. Hola, soy José Luis, de Leyendo con José Lu, y os voy a leer el comienzo de Memoria del subsuelo, de Dostoyevsky. Soy un hombre enfermo, un hombre malo, no soy agradable. Creo que padezco del hígado. De todos modos, nada entiendo de mi enfermedad, y no sé con certeza lo que me duele. No me cuido y jamás me he cuidado, aunque siento respeto por la medicina y los médicos. Además, soy extremadamente supersticioso, cuando menos lo bastante para respetar la medicina. Tengo suficiente cultura para no ser supersticioso, pero lo soy. Sí, no quiero curarme por rabia. Esto, seguramente, ustedes no lo pueden entender, pero yo sí lo entiendo. Hola, soy Cristina García Safra
y os voy a leer un pasaje de Los detectives salvajes. Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño. 2 de noviembre. He sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto, he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación. Mejor así. 3 de noviembre. No sé muy bien en qué consiste el realismo visceral. Tengo 17 años. Me llamo Juan García Madero. Estoy en el primer semestre de la carrera de Derecho. Yo no quería estudiar Derecho, sino Letras, pero mi tío insistió y al final acabé transigiendo. Soy huérfano. Seré abogado. Eso le dije a mi tío y a mi tía, y luego me encerré en la habitación y lloré toda la noche. O al menos una buena parte. Después, con aparente resignación, entré en la gloriosa Facultad de Derecho. Pero al cabo de un mes me inscribí en el taller de poesía de Julio César Álamo, en la Facultad de Filosofía y Letras, y de esa manera conocí a los real visceralistas, o vicerrealistas, o incluso vicerrealistas, como a veces gusta llamarse. El Conde de Montecristo, Alejandro Dumas, capítulo 1. Marsella, la llegada. El 24 de febrero de 1815, el vigía de Nuestra Señora de la Guardia dio la señal de que se hallaba a la vista el bergantín El Faraón, procedente de Esmirna, Trieste y Nápoles. Como suele hacerse en tales casos, salió inmediatamente en su busca un práctico, que pasó por delante del castillo de If y subió a bordo del buque entre la isla de Rion y el cabo de Mongión. En un instante, y también como de costumbre, se llenó de curiosos la plataforma del castillo de San Juan, porque en Marsella se daba gran importancia a la llegada de un buque y sobre todo si le sucedía lo que al faraón, cuyo casco había salido de los astilleros de la antigua Focia y pertenecía a un navío de la ciudad. Hola, soy María José Rabasco Ferreira y voy a leer el comienzo del libro Si una noche de invierno, un viajero, de Italo Calvino. Cuba, siglo XX. Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno, un viajero. Relájate, recógete, aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se fume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla. Al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo enseguida a los demás. No, no quiero ver la televisión. Alza la voz si no te oyen. Estoy leyendo. No quiero que me molesten. Quizás no te han oído con todo ese estruendo. Dilo más fuerte, grita. Estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino. O no lo digas si no quieres. Esperemos que te dejen en paz. Buenas, soy Juan Ramón Ortega. Presento el programa Historia Historia. Y como día del libro, me gustaría leeros el comienzo de la Divina Comedia, de Dante Alighieri. El tema principal es el viaje que realiza Dante, a lo largo del cual va a encontrar su propia identidad. Dante comienza su obra así. Del camino a mitad de nuestra vida, encontréme por una selva oscura, que de derecha senda era perdida. Y cuanto en el decir es cosa dura, esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en el pensar renueva la pavura. Tanto es amarga que es poco más muerte, mas, para hablar del bien que allí encontrara, diré otras cosas de que fui vidente. Yo no sé bien decir cómo allí entrara, tan lleno era de sueño en aquel punto, que el derecho camino abandonara. Pues hasta aquí, un saludo y disfrutar de una buena lectura. Libro del desasosiego, Pessoa. Hay en Lisboa unos pocos restaurantes o casas de comida en los que, encima de una tienda con hechuras de taberna decente, se alza un entresuelo que tiene el aspecto casero y pesado de un restaurante de ciudad pequeña sin tren. En esos entresuelos poco visitados, excepto los domingos, es frecuente encontrar tipos curiosos, caras sin interés, una serie de apartes en la vida.
Muy buenas, soy Manuel Quintana Ocaña y voy a leer un fragmento de Viaje al fin de la noche de Luis Ferdinand Céline. La cosa empezó así. Yo nunca había dicho nada. Fue Arthur Gánate quien me hizo hablar. Arthur, un compañero, estudiante de medicina como yo, resulta que nos encontramos en la Place Clichy después de comer. Quería hablarme, lo escuché. No nos quedemos fuera, me dijo. Vamos adentro. Y fui con él. Esta terraza está como para freír huevos. Ven por aquí, comenzó. Entonces advertimos también que no había nadie en las calles, por el calor, ni un coche, nada. Cuando hace mucho frío, tampoco. No ves a nadie en las calles. Pero si fue él mismo, ahora que recuerdo, quien me dijo, hablando de esto, la gente de París parece estar siempre ocupada, pero en realidad se pasean de la mañana a la noche. La prueba es que cuando no hace bueno para pasear, demasiado frío o demasiado calor, desaparecen. Están todos dentro, tomando café con leche o cañas de cerveza. Ya ves, el siglo de la velocidad, dicen. Buenas, soy Mari Carmen Marta y voy a leer un fragmento del libro Sin noticia de Gur de Eduardo Mendoza para un programa especial de la radio en el día del libro. Día 19, a las 11:30. Me despierto en mi casa. No sé cómo he llegado hasta aquí. Todavía llevo puesto el traje de luces, aunque he perdido la montera, el estoque y una oreja que me habían concedido, si no recuerdo mal. Trato de levantarme, pero no puedo. De la cabeza, mejor no hablar. Decido quedarme en la cama remoloneando. De todas formas, hoy es domingo y el bar de la señora Mercedes y el señor Joaquín estará cerrado. Todavía sin noticias de Gur. Soy Paco Martos y voy a leer un pequeño fragmento de un libro de Antonio Luis Ginés que se titula Seres de un día. Es para un programa especial de radio para el Día del Libro. El texto se llama Reparador. Quizás la aspereza de lo cotidiano ha ido sembrando de dudas el carácter, lo que se proyecta hacia afuera, y la tranquilidad del espíritu. Una aspereza contra la que lucho, aunque no siempre consigo vencer definitivamente esta batalla. Cuando se produce una de esas victorias es porque la poesía ha venido como una reparación a calmar, apaciguar, poner las cosas en su sitio. Basta un verso, un poema, el ritmo musical de la composición para crear otro ambiente, otro tono en el que entro y trato de quedarme el máximo tiempo posible. Como en una imagen, no se trata de descifrar el sentido, sino de entrar en ese misterio, habitarlo, permanecer en él, con unas constantes vitales, mantener esa línea de intensidad, porque lo importante no es alcanzarlo, sino hacer que perdure. Hola, soy Mónica y os voy a leer el comienzo de Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, Francia, siglo XIX. El domingo 24 de mayo de 1863, mi tío, el profesor Lidenbrock, regresó precipitadamente a su casa, situada en el número 19 de la Königstraße, una de las calles más antiguas del barrio viejo de Hamburgo. Marta, su excelente criada, se azaró de un modo extraordinario, creyendo que se había retrasado, pues apenas si empezaba a cocer la comida en el hornillo. Bueno, pensé para mí, si mi tío viene con hambre, se va a armar la de San Quintín, porque dudo que haya un hombre con menos paciencia. Hola, soy Juan y para la celebración del Día del Libro le voy a leer el comienzo de La máquina del tiempo. La máquina del tiempo, de George West, Reino Unido, siglo XIX, siglo XX. El viajero a través del tiempo nos exponía una misteriosa cuestión. Sus ojos grises brillaban lanzando centellas, y su rostro, habitualmente pálido, mostrábase encendido y animado. El fuego ardía fulgurante, y el suave resplandor de las lámparas incandescentes en forma de lirio de plata, se prendía en las burbujas que destellaban y subían dentro de nuestras copas. Hola, soy Piedad María Ortiz y os voy a leer el comienzo del libro El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Antes de nada, me gustaría dar un mensaje de apoyo y de ánimo a todas las familias
que por algunas circunstancias se han visto afectadas por el COVID-19, tanto a los que han perdido familiares como a los que están luchando contra este maldito virus. Un beso muy fuerte. Pronto volveremos a la normalidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era en Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio, en Dios, y el monje fiel debería repetir cada día, con salmodiante humildad, ese acontecimiento inmutable, cuya verdad es la única que puede afirmarse con certeza incontrovertible. Hola, soy Francisco Javier Rodríguez y voy a hacer lectura de dos novelas muy importantes en el siglo XX. Se trata de, en primer lugar, el Aleph de Jorge Luis Borges. Dice así: la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía que no se rebajó ni un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. La segunda novela se trata de Las olas, de Virginia Woolf. Aún no había salido el sol. El mar no se distinguía del cielo, salvo por unos ligeros pliegues, como un paño arrugado. Poco a poco, a medida que el cielo clareaba, una raya oscura se iba formando en el horizonte dividiendo el cielo y el mar, y en el paño gris se formaban gruesas líneas que avanzaban bajo la superficie una tras otras, cada una siguiendo a la anterior, persiguiéndose en un movimiento perpetuo. Al acercarse a la playa, cada línea crecía, subía sobre sí misma, rompía y deslizaba un sutil velo de agua blanca sobre la arena. La ola se detenía y después volvía a retirarse arrastrándose, suspirando, como una durmiente cuyo aliento va y viene en la inconsciencia. Hola, soy Piedad Caña. Y antes de leer el fragmento de novela que se me ha asignado, quiero mandar un mensaje a todos mis vecinos de Inaja. Dar mi apoyo a todos los enfermos de COVID. Mucha fuerza para poder combatir este virus y poder estar pronto en casa con la familia. Y a esa familia que está sufriendo las consecuencias desastrosas de esta enfermedad, mandar mucho ánimo a todos para poder seguir adelante. Por último, quiero acordarme de mis compañeros sanitarios, las autoridades de nuestro pueblo y todos los vecinos que abren diariamente sus establecimientos para cubrir nuestras necesidades. Ellos están exponiendo su vida y las de sus familias por todos nosotros, así que por ellos y por todos tenemos que hacerlo bien y quedarnos en casa. Ahora quiero leeros un pequeño fragmento de una novela de un autor español y canario, Benito Pérez Galdós, llamada Trafalgar. Esta novela describe uno de los enfrentamientos navales más desafortunados y desastrosos del siglo XIX para España, donde la escuadra hispano-francesa fue derrotada por la inglesa. Se me permitirá que antes de referir al gran suceso de que fui testigo, diga algunas palabras sobre mi infancia, explicando por qué extraña manera me llevaron los azares de la vida a presenciar la terrible catástrofe de nuestra Marina. Al hablar de mi nacimiento, no imitaré a la mayor parte de los que cuentan hechos de su propia vida, quienes empiezan nombrando su parentela, las más veces nobles, siempre hidalga por lo menos, si no se dicen descendientes del mismo emperador de Trapisonda. Yo, en esta parte, no puedo adornar mi libro con sonoros apellidos. Y fuera de mi madre, a quien conocí por poco tiempo, no tengo noticia de ninguno de mis ascendientes, si no es de Adán, cuyo parentesco me parece indiscutible. Doy principio, pues, a mi historia como Pablos, el buscón de Segovia. Afortunadamente, Dios ha querido que en esto solo nos parezcamos. Hola, soy Juanan Caballero y voy a leeros el comienzo del libro Rojo y Negro de Henry Stendhal.
La pequeña ciudad de Verrières puede pasar por una de las más lindas del Franco Condado. Sus casas, blancas como la nieve y techadas con tela roja, escalan la estribación de una colina, cuyas sinuosidades más insignificantes dibujan las copas de vigorosos castaños. El Doubs se desliza inquieto algunos centenares de pies por debajo de la base de las fortificaciones, edificadas en otro tiempo por los españoles y hoy en ruina. Hola, soy Juani López y voy a leer el comienzo del libro Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. Hola, soy Pepe Muñoz. Estoy aquí confinado en casa. Quería dar a todo el pueblo de Inaja un abrazo. Que falta nos hace a todos en estos momentos tan difíciles. Y bueno, me han propuesto colaborar en esta magnífica idea que han tenido desde la biblioteca municipal, mi amigo Rodri. Y bueno, voy a leer un poquito del comienzo del libro de Colmillo Blanco de Jack London. A un lado y a otro del helado cauce se erguía un oscuro bosque de abetos de ceñudo aspecto. Hacía poco que el viento había despojado a los árboles de la capa de hielo que los cubría, y en medio de la escasa claridad, que se iba debilitando por momentos, parecía inclinarse unos hacia otros negros y siniestros. Reinaba un profundo silencio en toda la vasta extensión de aquella tierra. Era la desolación misma, sin vida, sin movimiento, tan solitaria y fría que ni siquiera bastaría decir para describirla que su esencia era la tristeza. Hola, buenos días. Me llamo Consuelo y os voy a leer el comienzo de un libro del siglo XVII-XVIII que se llama Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, Inglaterra. Y el libro comienza así. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Sin embargo, poco se sabe de los sentimientos u opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindario. Esta verdad está tan arraigada en las mentes de algunas de las familias que lo rodean que algunas le consideran de su legítima propiedad y otras de la de su hija. Buenas, soy Juan Antonio Llama. Voy a empezar el libro David Copperfield, de Charles Dickens. Con la lectura, con quedarnos en casa, venceremos a este virus. Quedaros en casa. Yo me quedo en casa. Comencemos. Sí. Si soy yo el héroe de mi propia vida, o si otro cualquiera me reemplazará, lo dirán estas páginas. Para empezar mi historia, desde el principio, diré que nací, según me han dicho, y yo lo creo, un viernes a las 12 en punto de la noche. Y cosa curiosa, el reloj empezó a sonar, y yo a gritar simultáneamente. Me llamo Paula Díaz y me gusta dedicar tiempo a la lectura. Voy a leeros un pequeño texto del libro titulado La luz en las colinas, de Kazuo Ishiguro. Nikki, el nombre que al final le pusimos a mi hija menor, no es un diminutivo, sino un acuerdo al que llegué con su padre. Por paradójico que parezca, era él quien quería ponerle un nombre japonés, pero yo, tal vez por el deseo egoísta de no recordar el pasado, insistí en un nombre inglés. Al final consintió en ponerle Nikki, pensando que ese nombre tenía ciertas resonancias orientales. Soy Juan Luis Aguilera
presentador del Patio, y voy a leer el comienzo del libro El siglo de las luces de Alejo Carpentier. Esta noche he visto alzarme la máquina nuevamente. Era en la proa, como una puerta abierta sobre el vasto cielo que ya nos traía olores de tierra por sobre un océano tan sosegado, tan dueño de su ritmo, que la nave, levemente llevada, parecía adormecerse en su rumbo, suspendida entre un ayer y un mañana que se trasladarán con nosotros. Hola, soy Rafito Rubia y con motivo del Día del Libro voy a leer el comienzo de la novela de Tolstói, Ana Karenina. Todas las familias felices se parecen una a otra, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. En casa de los Oblonsky andaba todo trastocado. La esposa acababa de enterarse de que su marido mantenía relaciones con la institutriz francesa y se había apresurado a decirle que no podía seguir viviendo con él semejante situación. Duraba ya 3 días y era tan dolorosa para los esposos como para los demás miembros de la familia. Todos, incluidos los criados, sentían la íntima impresión de que aquella vida en común no tenía ya sentido y que incluso en una posada se encuentran más unidos los huéspedes de lo que ahora se sentían ellos entre sí. Hola a Radio Inaja, a los inajeños y oyentes de esta hora y momento. Me llamo Irene Campillos, pertenezco al club de lectura que organiza la Biblioteca de Inaja y con motivo del aniversario, un año más del Día del Libro, he sido invitada por Rodri, el encargado de la biblioteca de nuestro pueblo inajeño, para recitar uno de los versos más hermosos que tenemos y conservamos del poeta, ensayista y dramaturgo Octavio Paz. Octavio Paz, debemos decir, pues es importante reconocer que fue un premio Nobel de la literatura en 1990 y premio Cervantes en 1981. El poema que voy a recitar pertenece al libro de poesía Libertad bajo palabra, publicado en 1960, que recoge estos hermosos versos. Viento, cantan las hojas, bailan las peras en el peral. Gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. Nubes y nubes flotan dormidas, algas del aire. Todo el espacio gira con ellas, fuerza de nadie. Todo es espacio. Vibra la vara de la amapola y una desnuda vela en el viento, lomo de ola. Nada soy yo, cuerpo que flota, luz, oleaje. Todo es del viento y el viento es aire, siempre de viaje. Muchísimas gracias a los oyentes, a la oportunidad de Radio Inaja y en especial a Rodri por contar conmigo y hacerme partícipe de estos versos que me ha facilitado y animado de Octavio Paz. Me llamo Rojo, de Orhan Pamuk, premio Nobel en 2006. Ahora estoy muerto. Soy un cadáver en el fondo de un pozo. Hace mucho que exhalé mi último suspiro y que mi corazón se detuvo, pero exceptuando el miserable de mi asesino, nadie sabe lo que me ha ocurrido. En cuanto a él, ese repugnante villano escuchó mi respiración y comprobó mi pulso para estar bien seguro de que me había matado. Luego me dio una patada en el costado, me llevó hasta el pozo, me alzó por encima del brocal y me dejó caer. Hola, me llamo Antonia Caballero
y voy a leer el principio del libro A sangre fría de Truman Capote. Estados Unidos, siglo XX. El pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas, una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman Allá. A más de 100 kilómetros al este de la frontera del Colorado, el campo, con sus nítidos cielos azules y su aire puro como en el desierto, tiene una atmósfera que se parece más al lejano oeste que al medio oeste. El acento local tiene un aroma de pradera, un dejo nasal de peón, y los hombres, muchos de ellos, llevan pantalones ajustados, sombreros de ala ancha y botas de tacones altos y puntas afiladas. La tierra es llana y las vistas enormemente grandes, caballos, rebaños de ganado, racimos blancos, silos que se alzan con tanta gracia como templos griegos, son visibles mucho antes de que el viajero llegue hasta ellos. Hola, me llamo María Magdalena Sillero Astorga y soy la directora del CPR Iznagarsu. Voy a leer el comienzo del libro James de William Shakespeare en Gran Bretaña siglo XVI, siglo XVII. ¿Quién está ahí? No, respóndame a mí. Deténgase y diga quién es. ¡Viva el rey! Es Bernardo. Él mismo. Tú eres el más puntual en venir a la hora. Las 2 han dado ya. Bien puedes ir a recogerte. Te doy 1000 gracias por la mudanza. Hace un frío que penetra y yo estoy delicado del pecho. ¿Has hecho tu guardia tranquilamente? Ni un ratón se ha movido. Muy bien, buenas noches. Si encuentra a Horacio y Marcelo, mis compañeros de guardia, diles que vengan presto. Me parece que los oigo. ¡Alto ahí! ¿Quién va? Hola, buenas tardes. Soy María Rosales y quiero leer un trocito del libro Trópico de Capricornio de Henry Miller, Estados Unidos, siglo XX. Vivo en la villa borgense. No hay ni pizca de suciedad en ningún sitio, ni una silla fuera de su lugar. Aquí estamos todos solos y estamos muertos. Soy Piedad Rosales Granados, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedralumbre. Como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanadas a la oración, mal doblestar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedralumbre, sobre la podredumbre. Hola, soy Conchi Castillo y os voy a leer un fragmento del Tambor de hojalata de Günter Grass, Polonia, siglo XX. Lo reconozco, estoy internado en un establecimiento psiquiátrico y mi enfermero me observa. Casi no me quita el ojo de encima, porque en la puerta hay una mirilla y el ojo de mi enfermero es de color castaño que a mí, que soy de ojos azules, no es capaz de calarme. Buenas, soy Felipe Contreras y os voy a leer un cuento de Horacio Quiroga, Cuentos de amor, de locura y de muerte, que dice así: Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Hola, buenas. Soy María José Rovira y os voy a leer La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Yo despierto. Me despierta el contacto de este objeto frío con el miembro. No sabía que a veces se pueden orinar involuntariamente. Permanezco con los ojos cerrados. Las voces más cercanas no se escuchan. Si abro los ojos, ¿podré escucharlas?
Hola, soy Loli. Vivo en la residencia de Inaja y voy a leer Niebla, de Miguel de Unamuno. Al parecer, Augusto, a la puerta de su casa, extendió el brazo derecho con la mano palma abajo y abierta, y dirigiendo los ojos al cielo, quedóse un momento parado en esta actitud, estatuaria y augusta. Buenos días, mi nombre es Cristina Quirós y soy maestra de tercero de primaria en el CEIP Nuestra Señora de la Piedad de aquí de Iznájar. Voy a leeros el comienzo de una novela titulada Fahrenheit 451 del autor Ray Bradbury. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados, con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo. La sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Hola, soy Patricia Alcántara y con motivo de la celebración del Día del Libro os voy a leer el comienzo de Moby Dick, de Herman Melville. Estados Unidos, siglo XIX, siglo XX. Llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuánto hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un nuevo noviembre húmedo y lluvioso, cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes y especialmente cada vez que la hipocondria me domina de tal modo que hace falta un recio principio moral para impedirme salir a la calle con toda deliberación a derribar metódicamente el sombrero a los transeúntes, entonces entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda. Es mi sustituto de la pistola y la bala. Catón se arrojaba sobre su espada haciendo aspavientos filosóficos. Yo me embarco pacíficamente. No hay en ello nada sorprendente. Si bien lo miran, no hay nadie que no experimente en alguna ocasión u otra, y en más o menos grado, sentimientos análogos a los míos respecto del océano. Hola, soy Rosalía. Voy a leer el libro Los Pasos Perdidos. Alejo Carpentier, Cuba, siglo XX. Hacía 4 años y 7 meses que no había vuelto a ver la casa de columnas blancas, con su frontón de ceñudas molduras que le daban una severidad de palacio de justicia, y ahora, ante muebles y trastos colocados en su lugar invariable, tenía la casi penosa sensación de que el tiempo se hubiera revertido. Cerca del farol la cortina del color vino, donde trepaba el rosal, la jaula vacía. Ya sabéis, os recuerdo que yo me quedo en casa. Hola, buenas. Soy Lucía y os voy a leer el principio del libro 3 tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante. Cuba, siglo XX. Showtime, señoras y señores. Ladies and gentlemen, muy buenas noches, damas y caballeros, tengan todos ustedes. Good evening, ladies and gentlemen. Tropicana, el cabaret más fabuloso del mundo. Hola, soy Mamen Portillo y el libro que os voy a leer es Tiempo de silencio. Su autor es Luis Martín Santos. España del siglo XX. Sonaba el teléfono y he oído el timbre. He cogido el aparato. No me he enterado bien. He dejado el teléfono. He dicho, Amador. Ha venido con sus gruesos labios y ha cogido el teléfono. Yo miraba por el binocular y la preparación no parecía poder ser entendida. He mirado otra vez. Claro, cancerosa. Pero tras la mitosis, la mancha azul se iba extinguiendo.
También se funden estas bombillas, Amador. No, es que ha pisado el cable. Enchufa, está hablando por teléfono, Amador. Tan gordo, tan sonriente, habla despacio, mira, me ve. No hay más, ya no hay más. Se acabaron los ratones. El retrato del hombre de la barba, frente a mí, que lo vio todo y que libró al pueblo íbero de su inferioridad nativa ante la ciencia, escrutador e inmóvil, presidiendo la falta de cobaya. Su sonrisa comprensiva y liberadora de la inferioridad explica, comprende la falta de crédito. Pueblo pobre, pueblo pobre. ¿Quién podrá nunca aspirar otra vez al galardón nórdico, a la sonrisa del rey alto, a la dignificación, al buen pasar del sabio que en la península seca espera que fructifiquen los cerebros y los ríos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Susana Ramírez y con motivo del Día del Libro, ya que este año no vamos a poder celebrarlo de otra forma por las circunstancias que se han presentado, os voy a leer el comienzo de una de las novelas más importantes del siglo XX español, concretamente La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela. Cela es un autor muy conocido, sobre todo por sus excentricidades y comentarios provocadores, así como un carácter un tanto ácido, pero además de estos chascarrillos mundanos, es un novelista de una prosa muy intensa y una capacidad de mostrar la crudeza de la vida y el desamparo del ser humano ante ella. Todo ello retratado con una estética materialista, grotesca también, como era habitual en la corriente hiperrealista que se pondría de moda hacia la mitad del siglo XX. Su obra, además, podrían incluirse en una variante creada por él mismo, como es el tremendismo. La originalidad de su obra le valdría en 1989 el galardón del Premio Nobel, entre otros premios que conseguiría a lo largo de su vida. Y sin más dilación, pues vamos a leer el inicio de esta novela, La familia de Pascual Duarte. Yo, Señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer, y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos como si fuéramos de cera, y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin, la muerte. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores, y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas. Aquellos gozan de un mirar sereno, y al aroma de su felicidad sonríen con la cara del inocente. Estos otros sufren del sol, violento de la llanura, y arrugan el ceño como alimañas por defenderse. Hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con arrebol y colonia y hacerlo con tatuajes que después nadie ha de borrar ya. Nací hace ya muchos años, lo menos 55, en un pueblo perdido por la provincia de Badajoz. El pueblo estaba a unas 2 leguas de Almendralejo, agachado sobre una carretera lisa y larga, como un día sin pan, lisa y larga como los días, de una lisura y una largura, como usted para su bien no puede ni figurarse, de un condenado a muerte.
Hola, soy Diony y voy a leer El principio del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, Francia, siglo XX. Espero que os guste y terminéis de leerlo. Cuando tenía 6 años, vi una vez una imagen magnífica en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias vividas. Representaba una serpiente boa que tragaba una fiera. En el libro decía: las serpientes boas tragan a su presa entera, sin masticarla. Luego no pueden moverse más y duermen durante los 6 meses de su digestión. Reflexioné mucho sobre las aventuras de la jungla y por mi parte logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Me contestaron: ¿por qué un sombrero podría dar miedo? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, para que las personas mayores pudieran comprender. Siempre necesitan explicaciones. Las personas mayores me aconsejaron dejar de lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas e interesarme en cambio en geografía, historia, matemática y gramática. Es así como abandoné a la edad de 6 años una magnífica carrera de pintor. Buenas, Inaja. Soy Piedad Pavón y para celebrar este día del libro voy a leeros el comienzo de la obra La colmena. Es una de las mejores obras en español del siglo XX, cuyo argumento nos conforma un conjunto de vidas cruzadas como las celdas de una colmena. Es una de las primeras novelas de posguerra que se enfrenta con la realidad de la sociedad española con la intención de denunciarla. Nos sitúa en el Madrid en plena posguerra, donde entre los 300 personajes que la conforman de clase media-baja, pequeña burguesía venida menos, cuyas ilusiones y proyectos de futuro pues son engañosos y cuyas miradas jamás descubren horizontes nuevos, en una vida relatada como una mañana eternamente repetida. Esta no pudo publicarse en nuestro país hasta 1955 por oposición del régimen franquista. Como sabéis, fue escrita por Camilo José Cela, quien obtuvo el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, el premio Nobel de Literatura en 1989 y el premio Cervantes en 1995. Empiezo a leer el comienzo de la misma. No perdamos la perspectiva. Yo ya estoy harta de decirlo. Es lo único importante. Doña Rosa va y viene por entre las mesas del café, tropezando a los clientes con su tremendo trasero. Doña Rosa dice con frecuencia: «Leñe, o no han merengado». Para Doña Rosa, el mundo es su café, y alrededor de su café todo lo demás. Hay quien dice que a Doña Rosa le brillan los ojillos cuando viene la primavera y las muchachas empiezan a andar de manga corta. Yo creo que todo eso son habladurías. Doña Rosa no hubiera soltado jamás un buen Amadeo de plata por nada de este mundo, ni con primavera ni sin ella. A Doña Rosa lo que le gusta es arrastrar sus arrobas sin más ni más por entre las mesas. Fuma tabaco de 90 cuando está sola y bebe Ogén, buenas copas de Ogén, desde que se levanta hasta que se acuesta. Después tose y sonríe, y cuando está de buena se sienta en la cocina en una banquita baja, lee novelas y folletines. Cuanto más sangrientos mejor. Todo alimenta. Entonces le gasta broma a la gente y les cuenta el crimen de la calle de Bordadores o el del Expreso de Andalucía. Bueno, pues mis mejores deseos de salud para todos y nos quedamos en casa. Un beso.
Muy buenas. Soy Rafael Doncel Quintana y voy a leer el comienzo de El Hobbit, novela fantástica de John Ronald Reuel Tolkien, nacido en Sudáfrica el 3 de enero de 1892 y fallecido en el Reino Unido el 2 de septiembre de 1973. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico, como un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados, provisto de sillas barnizadas y montones de perchas para sombreros y abrigos. El hobbit era aficionado a las visitas. Hola, soy Pakiyama y voy a leer unas reflexiones de literatura india. Que el viento nos abanique con brisa de dicha, que el sol nos caliente con encantadores rayos, que la lluvia nos llegue con estruendo agradable, que los días nos vengan y se nos vayan con bendiciones, que las noches se nos acerquen benignamente. Oh vasija terrenal, dadme fuerza, que todos los seres me vean con ojos amistosos, que yo mire a todas las criaturas con ojos amistosos, que con mirada amistosa nos veamos el uno al otro. Yajur Veda. Soy Ana Lechado Caballero, persona bastante amante de la literatura. Para celebrar el Día del Libro, me han propuesto que lea un soneto de la obra poética del ilustre escritor del siglo XVII, Francisco de Quevedo, cuyo título es Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán, ansioso lisonjera. Mas no de esa otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. A continuación os voy a recitar dos poemas de nuestro paisano Cristóbal de Castro. El primero, La Misa del Gallo, poema muy adecuado para los días tan difíciles y tristes que estamos viviendo. El segundo, Tus ojillos negros, para suavizar un poco la amargura del anterior. Mucho tiempo antes lo estaba soñando y al fin me lo dijo. Mañana en la noche hay misa del gallo. Ya sabes que quiero que juntos vayamos. No me seas hereje, que yo te lo pido, que yo te lo mando. Y como al hablarme tenía entornados los ojos aquellos que tantas promesas de amor me brindaron, y como a la pobre la quise yo tanto, esperé como espera el que adora que llegara la misa del gallo. Entré yo en la iglesia cuando ella iba entrando, y al ir a ofrecerle el agua al bendita, temblaba su mano. Y salió la misa, y al llegar al Sanctus, cuando las campanas repican a gloria, nuestros corazones a gloria tocaron. Y allí en la penumbra del altar de la Virgen dorado, me miraba entre dulces suspiros, rezando. Y cuando la hostia subía a lo alto, yo sentía el corazón que me daba
latidos extraños. No es nueva esta historia, pero es nuevo el dolor y es amargo. Ya sé que mueren las flores, lo sé demasiado, pero hay flores muertas que angustian el ánimo, y hay mujeres que dejan el mundo y se llevan la luz al dejarlo, y la aurora más clara es oscura, y el jardín más florido es páramo, y el que vive no vive en sus ojos, y el que muere no muere en sus brazos. La vi yo en la caja, tendida a lo largo, y miré aquellos ojos sin vida, entreabiertos, horribles, parados, y besé aquella cara de muerta, y crucé tembloroso sus manos, y quise de nuevo besarla en los labios, que la muerte dejaba tan fríos, y mis besos de amor calentaron. Yo solo, muy solo, la muerte a mi lado, y a lo lejos se oyó una guitarra sin tener compasión de mi llanto. Hace ya tanto tiempo, Dios mío, tanto tiempo que estoy deseándolo. Ya sé que esta noche hay misa del gallo. Entraré yo solo, entraré temblando, y al mojar en el agua bendita no ha de darme el calor de su mano. Y saldrá la misa, y al llegar al santo, cuando las campanas repiquen a gloria, en el alma mía sonarán doblando. Y allá en la penumbra del altar de la Virgen dorado, no estará allí ella. No comulgaremos con una mirada como comulgamos. Y cuando acabe la misa del gallo, veré por vez última el altar donde estaba rezando. Y querrá el corazón dolorido saltarme en pedazos. Tus ojillos negros. Yo no sé qué tienen tus ojillos negros que me dan pesares y me gusta verlo. Son tan juguetones y tan salameros, sus miradas prontas llegan tan adentro, que hay quien asegura que Dios los ha hecho como para muestra de lo que es lo bueno, de lo que es la gloria, de lo que es el cielo. Mas por otra parte, son tan embusteros, dicen tantas cosas que desdicen luego, que hay quien asegura que Dios los ha hecho como para muestra de lo que es tormento, de lo que es desdicha, de lo que es infierno. Y es que hay en tus ojos, como hay en los cielos, noches muy oscuras, días muy serenos. Y hay en tus miradas maridaje eterno de amorcillos locos y desdenos cuerdos. Y entre sus penumbras y sus centelleos brillan tus afanes y tus pensamientos. Como entre las sombras de la noche oscura brillan los relámpagos con su vivo fuego. Luces que parece que se están muriendo y que de improviso resucitan luego. Sombras adorables llenas de misterio, como tus amores, como mis deseos. Algo que da vida, mucho que da miedo. Yo no sé qué tienen tus ojillos negros, que me dan pesares y me gusta verlos. Hasta aquí llegó el programa especial de Radio Iznájar y la Biblioteca Pública Municipal dedicado a la lectura de los inicios de los mejores libros de la literatura universal. Antes de finalizar, agradecer una vez más a todas esas personas que han participado y han hecho posible este espacio enviando sus lecturas. Muchas gracias y feliz Día del Libro.